prosiguiendo con esta meditación sobre Mateo 4, 23, 29, escuchamos que Jesús sale a predicar la buena nueva del reino, a que todas las realidades sean enjuiciadas a partir de Dios y vistas de Dios. Y evidentemente que cuando la persona vive la verdad de Dios encaja perfectamente. Es decir, cuando la verdad de Dios no encaja con el hombre, es que algo está mal. Entonces, aquí vemos en el Evangelio una cosa que más plástica, más viva. Aparece Jesús predicando la buena nueva y llama a Andrés y a Pedro a unirse a la obra de la construcción del reino. Los hace discípulos. No más que aquí hay que plantear varios puntitos. El primero, dice aquí el texto, Jesús le dice: síganme y os haré pescadores de hombres. Dice el texto: inmediatamente Simón y Andrés, Pedro, después llamado Pedro, y Andrés dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Y aquí el discipulado de Jesús, permítame explicar un poquito, es un llamado muy singular. Quizá no pone aquí todo el programa del Evangelio, pero podemos ver en diferentes partes del Evangelio cómo los discípulos intuitivamente dejan todo inmediatamente. Porque el texto dice: inmediatamente lo siguieron a Jesús. Y llama la atención que no es como las escuelas rabínicas. Las escuelas rabínicas, el maestro dice una cosa, el discípulo repite de memoria. Jesús no pidió el método de memorización. Nunca lo pidió. La escuela es en la vida y son espacios abiertos. Los escenarios son totalmente abiertos, en el mar, en el campo, en la calle. Jesús le enseña a los discípulos a ver, a pensar y a actuar de una manera nueva. Pero no es el modo rabínico. En el modo rabínico, recuerden ustedes que los rabinos no trabajaban, no podían, las mujeres no pueden hablar con el maestro. En el Evangelio de Juan vemos a Jesús hablando con la samaritana en el pozo. Por otro lado, los rabinos cobraban por sus clases. Jesús en este caso no. Acuérdense ustedes que Judas Iscariote es el que cuidaba la bolsa de todos los discípulos. Y dice que cuando caminaban, iban 3 mujeres atrás del grupo de los 12. Y aquí vemos la realidad maravillosa del grupo de los 12. Los 12 discípulos, la gente cuando veía a los 12 discípulos, la gente entendía perfectamente lo que estaba diciendo. El proyecto de la unidad de las tribus de todo Israel lo presencian en la figura del grupo de los 12. O sea, la gente veía no solamente el viejo proyecto del reino de David, sino la gente veía un nuevo proyecto que se hacía y que ya no era por la sangre y por las herencias y por los territorios antiguos, sino es un nuevo proyecto, el proyecto de la iglesia. Otra cosa que llama la atención es que Jesús no es sectario. En el mundo rabínico, el mundo era que solamente los que son judíos, los que son de sangre judía se pueden salvar. En Jesús llama a todos los hombres de todas las religiones, de todas las lenguas, de todas las naciones, a hacer una sola familia. Entonces el pensamiento de Jesús no viene a discriminar a nadie. Vemos ahí en el grupo, por ejemplo, de los 12, a un fariseo que sabe escribir, pero como hay un Judas Iscariot, nótese que ese Judas Iscariot no es judío. Es decir, si tiene esos nombres, da a entender que no es judío. Es decir, los demás apóstoles, Santiago, Andrés, Mateo, me explico, Bartolomé, etcétera, tienen un solo nombre. En el caso de Judas Iscariote, tiene 2 nombres. Da a entender que es extranjero. Es decir, en el grupo de Jesús hay de todo, ¿verdad? Desde los simples y humildes pescadores hasta hombres cultos que saben escribir como Mateo. Entonces, hermanos, lo que nos invita aquí a descubrir que el discipulado de Jesús es muy diferente. El contenido no es filosófico, no es una filosofía como antiguamente se enseñaba, como la filosofía así de manga ancha o manga corta. Jesús no enseña filosofías. Lo que enseña Él son descubrir las semillas del reino en todo lo que está alrededor. Muy bien,
Ahora, curiosamente, Jesús, y aquí hay una cosa muy interesante, dice Jesús: síganme y los haré pescadores de hombres. Es decir, hay un proyecto de totalidad, de que la persona se entregue totalmente a la causa de Jesús. Dice los textos: inmediatamente dejaron sus redes. Y esto nos invita a nosotros a replantear nuestro seguimiento. ¿Cuántas veces nosotros ponemos condiciones, pretextos, ¿verdad? Pero yo creo que hay que entrar en un proceso de discipulado y un proceso de misionero. Es decir, el que es discípulo no se puede quedar callado, tiene que anunciarlo con su vida, tiene que hacerse misionero por el reino de Dios. Por otro lado, hermanos, el discipulado de Jesús es un discipulado en la práctica, en la vida. Jesús no va enseñando sobre libros, sobre tradiciones. Jesús va enseñando en el mismo caminar con el maestro. Antiguamente se usaba que el maestro iba adelante y atrás iban los discípulos. Jesús también usa ese método del rabinato en algunas veces, ¿verdad?, en que van los discípulos. Pero, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos aparece que en 3 etapas, o es más, en el Evangelio de Lucas aparecen 72 discípulos. Dice que los manda de 2 en 2 a predicar. En Marcos aparecen el grupo de los 12 discípulos y luego aparecen después Jesús solo. Es decir, como que en el Evangelio de Marcos hay 3 etapas, una que es los discípulos con el pueblo, en otra solamente los discípulos, y en la tercera etapa Jesús solo, caminando el camino de la pasión. Entonces, la pregunta es si estamos dispuestos a ser discípulos. Había un filósofo muy famoso educativo que decía que en nuestros días nos han enseñado a que el niño esté encerrado en la escuela y que ahí tiene que aprender, pero curiosamente aquí Jesús no usa una educación bancaria. Lo que aparece aquí es Jesús muy en contacto con la vida y le enseña al discípulo cosas de la misma vida. Entonces, hermano, la invitación este domingo es que el maestro pasa por tu vida y te invita a hacerte discípulo de él. La pregunta es si estamos dispuestos. Es decir, acercarnos al Evangelio, a meditar su palabra, a cuestionar nuestra vida. Espero que la respuesta sea afirmativa y que podamos encontrar caminos de esperanza, caminos de consuelo. Dios los bendiga.